Buenas tardes a todos, compañeros, maestras. Esta tarde les voy a exponer sobre 4 sucesos o procesos importantes que han sucedido a lo largo de la historia de México y vaya que han marcado nuestra historia. Bien, comencemos. Bien, el primero es el porfiriato. Para empezar, ustedes se han preguntando ¿qué es el porfiriato? ¿Por qué porfiriato? Bueno, pues se le conoce porfiriato al proceso en el que el presidente Porfirio Díaz estuvo de presidente. ¿Y por qué porfiriato? Porque su nombre lo dice, Porfirio Díaz, porfiriato. Bien, se conoce como porfiriato al periodo que va desde noviembre de 1876 hasta mayo de 1911, en el cual Porfirio Díaz pues gobernó México durante toda esa época y modernizó la agricultura, la minería e industrias. Se reactivaron las exportaciones, se instaló la red ferroviaria, el alumbrado eléctrico en algunas ciudades. Como les dije, la red ferroviaria se instaló con 19.280 kilómetros. Al parecer todo en el gobierno de Porfirio Díaz marchaba muy bien, la economía crecía, habían más negocios. Sin embargo, al mismo tiempo que el gobierno de Porfirio Díaz al parecer marchaba todo bien, las desigualdades sociales se iban aumentando. La consolidación de la propiedad de la tierra en manos de los hacendados era más grande. Se despojó de sus tierras a los indígenas, por así decirlo, a los campesinos, y estos hacendados se quedaban con sus tierras. Los asalariados de la industria textil tenían malas condiciones de vida y hubo restricciones a la libertad de expresión. Un proceso histórico. La Revolución Mexicana. Muchos de ustedes, yo sé que ya saben qué es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes de este conflicto se remontan a la situación antes mencionada, que es el porfiriato. Que el porfiriato, como ya les dije, fue la dictadura conocida como porfiriato por Porfirio Díaz. Bien, los momentos más importantes de la Revolución Mexicana fueron sus causas. ¿Por qué se originó? Bueno, pues la desigualdad social la extendían los pobres y la falta de espacios políticos para ellos y recursos era muy grande. Así que los pobres pues no estaban conformes con esto. Entonces, pues arman protestas y todo esto. Y así es como Porfirio Díaz pues manda a que la libertad de expresión ya no sea más un derecho. Bien, toda esta revolución comienza después de las elecciones de 1910, donde Porfirio Díaz se reelige una vez más. El pueblo, ya cansado con esto, decide levantarse en armas y con el triunfo de la insurrección maderista, Porfirio Díaz renuncia al gobierno y se exilia en París. Entonces, en la presidencia la toma Madero. ¿Quién es Madero? Pues Madero fue un revolucionario. El de Madero se enfrenta a varios grupos porfiristas que buscan que Porfirio Díaz vuelva a la presidencia. Pues él no estaba solo, se acompañaba de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta en 1913 traiciona a Madero, que lo mandó a asesinar. Después Huerta fue derrotado por los grupos revolucionarios y se eligió como presidente a Venustiano Carranza. El de Carranza, promulga una nueva constitución en 1917. Ustedes se preguntarán, ¿qué fue de México? ¿Qué pasó con la economía? ¿Con los proyectos que se habían hecho? Bueno, pues Venustiano Carranza fue asesinado en 1920 y el gobierno de Victoriano de la Huerta eligió a Álvaro Obregón como presidente. Sin embargo, el que ocupó este cargo fue Plutarco Elías Calles, quien logró estabilizar al gobierno bajo la dirección de fuertes instituciones que gracias a ellas se fundó el partido que se le conoce como PNR, Partido Nacional Revolucionario. La educación fue impulsada y al mismo tiempo obreros y campesinos
fueron organizados en grandes grupos para imponer los siguientes presidentes. Calles tomó decisiones políticas muy importantes en México, que sin duda marcaron la historia, por lo que este periodo se le conoció como Maximato, que abarcó de 1928 hasta 1934. Bueno, pues en conclusión, hemos descubierto que México pasó por 4 grandes procesos históricos que sin duda marcaron la historia de México. Estos procesos fueron muy importantes porque, sin embargo, ayudaron a que la nación en la que hoy vivimos sea una nación próspera y sea una nación donde no tengamos miedo a decir lo que pensamos sobre el gobierno. Gracias a todos esos procesos, podemos ser libres aquí en nuestro propio país, sentirnos a gusto, tenemos libertad de expresión y participación política. Además de que estos procesos, sin duda, son muy importantes porque se da cuenta uno de cómo los gobernantes antiguos contribuyeron a construir este país, y también cómo unos quisieron el poder más y más y más, pero pues conocemos cómo el pueblo se levanta en armas e impide estos sucesos. Bien, compañeros, espero que les haya gustado esta exposición y nos vemos para la próxima.